Divino. Hace mucho tiempo, doctor Jorge Furque, Sí. escribió un artículo sobre jueces y legisladores eran los de antes. Sí. No se adelante, no se adelante. Vamos a ver la primera parte de jueces y legisladores eran los de antes, escrito por Jorge Furque. Jueces y legisladores eran los de antes, escribe Jorge Alberto Furque. Casi en forma recurrente, el pueblo de Córdoba se ocupa de criticar las dietas de los legisladores de la provincia. En materia de dietas, solo hace falta volver en un todo a lo que fue el sistema político anterior a la reforma constitucional de 1987, salvo la noble incorporación de normativas de derechos sociales. La prohibición de reelección estuvo vigente en la Constitución de Córdoba hasta la reforma de Angelos de 1987. La reforma del 87, que aprobó la reelección del gobernante, no ha sido saludable. Antes de dicha reforma, los jueces eran propuestos en terna por el Ejecutivo para que la legislatura eligiera. Desde 1987 los magistrados judiciales son designados directamente por el Poder Ejecutivo y la legislatura solo presta acuerdo. Con esto apareció aquello de yo te nombré o vos vas a nombrar a aquel, o conductas equivalentes, perdiéndose lo noble que debe revestir el sistema. Sinceramente, tampoco ayuda lo del Consejo de la Magistratura. Los magistrados judiciales son funcionarios del pueblo y como tales son representantes políticos, entiéndase, no de política partidaria, y por ello es obvio que tienen que tener una gran vocación de servicio. No hay que renunciar a la forma republicana de designar los funcionarios representantes del pueblo, y los magistrados judiciales lo son. Esto debe ser como siempre había sido, en acto político con participación popular, pero indirecta y responsable, y nada más. Lo del Consejo de la Magistratura pareciera se muestra en los hechos solo como una búsqueda de necesitados de un puesto, a los que después se sueldan solo por intereses personales. Nada hay en los jueces designados por el actual sistema de la necesaria y auténtica vocación de servicio. ¿Cómo se elige desde la reforma de 1987 hecha por Angelos en Córdoba a los jueces? ¿Cómo se los elige? En 1987 cambió todo el sistema político, no solamente la reelección del gobernante, algo que en la historia de Córdoba ya no estaba vigente desde ya no ha habido más, sino que los jueces, a partir de ese entonces también se cambia el sistema de los jueces. Antes existía una terna, ¿no es cierto? Y la legislatura, el Senado en ese entonces, elegía de la terna, elegía un magistrado. Cambió el sistema y de ahí el gobernador designa y la legislatura solamente presta acuerdo. Cuando era el Senado, ya no hay más el Senado, bueno, la legislatura solamente. Eso aparece aquello que hemos señalado. Yo te nombré, vos vas a nombrar. Pero antes no existía eso. Está bien, todo tenía su forma y la fragilidad. Pero la terna era algo muy importante. Y eso se rompió también, debe decirse, en 1983. ¿Por qué? Porque cuando asume Angelo gobernador, ¿no es cierto?, a los pocos días, en diciembre de ese mismo año, en el diario más importante de Córdoba, aparece un artículo: van a ser miembro del Tribunal Superior de Justicia fulano, fulano, fulano. O sea, algo más allá de lo que debía ser. Esa era la conferencia que había dicho el señor gobernador, ya es vigente, diciembre del 83. Fuimos entonces un grupo de abogados a la legislatura, a la comisión de acuerdo, a decir que por ese solo hecho no podían ser designados ninguno de los que salía en el diario, porque el gobernador debía haber dicho: cada vocalía del Tribunal Superior de Justicia tiene esta propuesta interna. Y de allí la legislatura elegir de cada una de esas ternas. El gobernador no podía
ir más allá y tomar el cargo que le correspondía en atribuciones a la legislatura. Me acuerdo que hablamos con el senador que era presidente de la Comisión de Acuerdo, senador Jerónico, que era de Cosquín. Y nos sorprendió también con la respuesta, porque dice, bueno, pero acá somos todos radicales. Digo, sí, son radicales, pero cuando llega fin de mes usted se presenta en la ventanilla donde dice radicales o de donde dice senadores. Usted tiene que ser senador y hay que defender las atribuciones del Senado, así se lo dijimos, porque si no el gobernador va a terminar siendo senador y va a terminar siendo juez en los hechos, como en definitiva fue ocurriendo y ocurrió en esta Córdoba ya a nivel de deterioro total en lo institucional. Vemos la segunda parte de su trabajo para el avispero y seguimos charlando. Jueces y legisladores eran los de antes, escribe Jorge Alberto Furque. En lo ateniente a la legislatura, no debe dejarse de lado otro aspecto que también proviene de la reforma del año 1987 y que en su momento ha sido comentario negativo de toda la opinión pública cordobesa. Debe dejarse sin efecto la normativa de la última parte del artículo 97 de la actual Constitución de Córdoba, lo referente al abono de los absurdos viáticos de los legisladores, que solo perciban dietas como era antes y como lo fue desde los primeros tiempos, y por cierto, solo como retributivas de gastos y servicios. Señores cuya actividad permanente o profesión es la de ser legisladores no nos sirve a los cordobeses, ya que ellos solo piensan en dietas y reelecciones y no en la actividad de legislar. No queremos más legisladores que se jubilen de legislador. Queremos que, de nuevo, sea un honor ser legislador y que estos sean convocados porque son portadores de los atributos propios de los tribunos, o sea, capacidad, reconocimiento, conducta y, por sobre todo, vocación de servicio. Lo contrario lleva a otros absurdos, como aquellos de la ciudad de Córdoba, que tiene concejales de turno. Concejales de turno. No se puede entender, salvo que nos quieran convencer de una gran actividad laboral para justificar sus retribuciones, que nunca percibirían en sus roles privados. Legisladores son aquellos que siempre se destacarían por sus aportes en ideas y nunca serían objeto de comentarios negativos. Se debe terminar con los asesores de los legisladores. Estos solo pueden ser limitados para temas puntuales y de todo el cuerpo. Lo contrario hace que los asesores sean solo personas allegadas o parientes de legisladores, logreros, nos diría don Lisandro de la Torre. Trabajan, sí. En algún momento se puede decir esto, solo en la reelección del legislador, o sea, algo privado y ajeno a la tarea del legislador, y por ello nunca en beneficio alguno de la provincia. Concretamente, se debería quitar o suprimir viáticos y asesores, no solo por la disminución de costos para todos los cordobeses, sino en mucho también porque ganaríamos en dignidad republicana, respeto y con ello jerarquización del sistema político.